Bien, hermanos, habiendo leído estos dos versículos de esta primera carta, debo darles un poquito, obviamente en forma resumida, de lo que trata esta carta. Obviamente el autor es el apóstol Pedro, quien escribe esta carta y la escribe a cristianos que estaban dispersos, o sea, por varios lugares. Si ustedes ven, no lo voy a hacer, solamente les voy a ir citando para no tener que estar dando vueltas en las páginas, pero si ustedes ven en los primeros versículos de este libro, de esta carta, mejor dicho, ustedes van a ver que los cristianos estaban dispersos por distintos lugares y por cómo se desarrolla la carta, estaban en tiempos donde la iglesia corría peligros de persecución, se encontraban en medio de diversas pruebas, los acusaban de malhechores, como ustedes podrán ver en el versículo 16 del capítulo 3, estaban a punto de atravesar por el fuego de la prueba, según el versículo 12 del capítulo 4. Evidentemente estos hermanos que estaban en la dispersión, no es que la estaban pasando bien, de alguna manera tenían dificultades, tenían pruebas que pasar incluso, y el apóstol es movido por el Espíritu de Dios para poder guiarlos, para poder hablarles, y Pedro con un corazón pastoral les enseña acerca de la prueba que venía y les dice que cuando eso suceda ellos debían entender que cualquier prueba era bajo la voluntad de Dios, no había nada que suceda si es que Dios no se lo permitía. Entonces ellos debían en su corazón y en la disposición de sus almas entregarse a la voluntad de Dios. Ellos debían encomendar sus vidas a la voluntad de Dios, como por ejemplo dice el capítulo 4, versículo 19. Entonces, vemos que la intención de esta carta era animar a la iglesia a que puedan vivir como cristianos, pero sin temor a lo que pueda suceder. O sea, cualquiera de nosotros humanamente, ante una persecución, ante diversas pruebas, puede tener algunas emociones, algunos sentimientos de temor, de cobardía, incluso hasta de dejar la fe. Pero bueno, el apóstol Pedro trata de animar por medio de esta carta a los cristianos. Suceda lo que suceda, y si tuvieran que sufrir, el apóstol les dice, sufran por la causa de Cristo. Y obviamente a lo largo de esta carta repetidas veces también les habla a los cristianos, ¿para qué? Para que no cedan a la tentación del mundo, a las filosofías de este mundo, para que ellos puedan vivir y llevar unas vidas totalmente diferentes, que ellos puedan agradar a Dios por medio de sus vidas y de su servicio hacia los demás. Y todo lo que tenían que hacer lo debían hacer pensando en Cristo como su ejemplo supremo. Entonces, si ustedes leen desde el capítulo 1, versículo 1 en adelante, se van a encontrar con esa dinámica. Pedro animando a los cristianos, mostrándoles la hermosura de Cristo, la obra de Cristo, exhortándoles a vivir de una manera diferente, de una manera que esté constantemente entregándose a la voluntad de Dios, desechando la carne, desechando las pasiones que antes vivían, como lo vamos a ver también en los versículos que vamos a estar contemplando en esta mañana, pero animándoles, hermanos, para que todo lo que hagan siempre, como premisa, tengan a Cristo. A Cristo. Y es por eso que he titulado este sermón de esta mañana, Sirviendo con la mente de Cristo. Sirviendo con la mente de Cristo. Hermanos, como les conté, breve resumen de lo que trata la carta, podemos nosotros entender, o por lo menos después de haberla leído y escudriñado, Pedro quería que sus lectores, estos cristianos que recibieron esta carta, vivan para Cristo. Pero vivan desde su nueva naturaleza, vivan con la actitud como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Ese es el deseo del apóstol Pedro. Hermanos, vivan a Cristo, vivan como cristianos, vivan como hijos de Dios, vivan como un pueblo santo, como una nación santa, un real sacerdocio, alguien que fue, una iglesia que fue adquirida por Cristo, por Dios, por medio de Cristo. Y entonces,
aunque Pedro igualmente sabía que los cristianos en ese momento iban a pasar por diversas pruebas, porque ellos mismos como apóstoles habían pasado por pruebas, lo curioso, obviamente no es curioso en el sentido espiritual, pero humanamente uno podría decir que si hay peligro, mejor encerrémonos. O sea, imagínense si allá afuera estuviera pasando disturbios y habría peligros de que nosotros salgamos y nos enredemos o que nos lastimen simplemente por pasar por ahí. ¿Cuál va a ser lo que vamos? Niños, no salgan ahí, cierren la puerta, cierren todo, cierren la reja. Entonces, imagínense, Pedro sabía que la vida de esos cristianos estaba en peligro, que si salían de sus casas, que si ellos confesaban a Cristo, ellos podían ser perseguidos, pero Pedro no les dice escapemos mejor a otro lugar, no les dice escóndanse, sino que más bien les manda a soportar las diversas pruebas, les manda a soportar todo lo que tuvieran que pasar pensando en Cristo. Y no solamente eso, sino que a servir a los demás como lo hizo Cristo. Hermanos, si los cristianos vamos a vivir y servir con la mente de Cristo, lo primero que tenemos que tener es la mente de Cristo. Entonces, el primer punto que voy a desarrollar es que pensemos como Cristo. Hermanos, hoy en esta iglesia vamos a ordenar a 2 diáconos para la tarea y que esta exposición le va a servir a ellos como también nos puede servir a nosotros. Nosotros, si queremos servir en la iglesia, vivir como cristianos afuera, debemos vivir pensando en Cristo, pero si nosotros queremos tener la mente de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es pensar como Cristo. Entonces, hermanos, en este primer punto, Pedro, antes de mandar a sus servidores o a los hermanos a servir a Cristo, él se ha estado encargando de poner en la mente de los cristianos, en los primeros capítulos, la imagen y la mente de Cristo. O sea, nosotros empezamos con el mandamiento donde dice cada uno según el don que ha recibido, pero eso está dentro de un contexto de 3 capítulos más adelante. Y como les fui contando, el apóstol Pedro les empieza a hablar de Cristo, les empieza a decir que Cristo había padecido por ellos. Desde el primer capítulo él les habla de la gloria de Cristo, de su obra, de su muerte, de su resurrección y de cómo ellos, por medio de esa obra, fueron llamados a ser parte de la familia de Dios. Y todo por medio de la obra de Cristo. ¿Para qué? Para que puedan seguirlo, para que puedan imitarlo, para que puedan seguir sus pisadas. Entonces, hermanos, ninguna carta nos va a mandar a hacer algo sin antes haber hablado de Cristo. Primero pone el fundamento, primero pone nuestra esencia, primero pone nuestra identidad. Una identidad que no la logramos nosotros, sino una identidad que logró Cristo por nosotros. Entonces, después de magnificar a Cristo, después de mostrarles la obra de Cristo, entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Metiendo en sus mentes, metiendo en sus emociones, metiendo en sus almas la obra de Cristo. Para que ellos, así como veíamos ayer, sabiendo que Cristo murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros, sin nosotros merecerlo, debería hacernos rebosar de gozo, de gratitud, de llevar gloria a su nombre. ¿Por qué? Porque Él lo hizo sin nosotros merecerlo. Bueno, esa misma sensación es la que quiere causar Pedro a sus oyentes, a los que están leyendo esta carta. Y entonces una y otra vez les va a llevar en esa dinámica, miren a Cristo, miren lo que hizo y en consecuencia deben vivir de esta manera. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. O sea, Cristo padeció por nosotros y para esto fuimos llamados también nosotros. Y Él es nuestro ejemplo. Si hay que seguir algunas pisadas,
sigamos las pisadas de Cristo. Entonces, Él nos muestra de cómo es la entrega, de cómo es el servicio, de cómo es que nosotros debemos vivir una vida que agrade a Dios, porque Jesús agradó a Dios. Entonces, ven cómo Pedro está metiendo en la mente, en los oídos de estos cristianos, en la dispersión, la persona de Cristo. En el capítulo 3, versículo 18, vuelve otra vez a decir Pedro, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Otra vez, porque también Cristo padeció. Les habla de los padecimientos de Cristo para que ellos entiendan que ese padecimiento fue por sus pecados. O sea, hermanos, si Cristo padeció fue por tu pecado y por el mío. Y si eso no mueve tu corazón a una gratitud, deberías evaluar tu cristianismo. Y no lo digo como para ofenderte, te lo digo con amor y con sinceridad. Si la obra de Cristo muriendo en esa cruz, derramando su sangre, cuando vos sos pecador e inmerecedor de esa obra, y al enterarte que Él lo hizo por vos, eso no mueve nada de tu ser, es una palabra que entra por acá y dice, mira, sí, eso ya lo escuché hace rato, lo escuché desde chico, lo escuché hace un montón de tiempo. ¿No sucede nada? Hermanos, Pedro, cuando está hablando de estas cosas, espera que suceda algo en sus oyentes. En estos que están leyendo la carta, él espera que suceda algo. El que ellos sepan que la vida de Cristo fue entregada por sus pecados, o sea que Cristo tenía un propósito al morir en esa cruz, vencer al pecado. Y Él lo hizo. Él lo hizo, hermanos. Entonces, si nosotros, dice ahí, Él lo hizo, el justo, o sea, que el que no había pecado lo hizo por nosotros o por esos cristianos en ese momento, que eran los injustos, como nosotros injustos, con un propósito. Él quiere acercarnos a Dios. Él quiere que tengamos intimidad con Dios. Él quiere que nosotros nos relacionemos con Dios cuando nosotros antes estábamos lejos de Él. Esa obra tiene un propósito de reconciliarnos con Dios. Por eso es algo difícil de entender para aquel que tiene el Espíritu, que esta noticia, que esta verdad que nos expresa Pedro no mueva nuestro ser. Entonces debemos nosotros evaluar cómo es que nosotros sentimos o cómo es que nosotros entendemos y vemos y qué nos impulsa a hacer esto, porque Pedro les está diciendo todas estas cosas de que Cristo venció a la muerte, venció al pecado, el justo por los injustos, para acercarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él murió en la carne, pero murió para poder vencer el pecado. Entonces Pedro pone en la mente de los cristianos que Cristo pensó en ellos y padeció por ellos para favorecerlos, sin ellos merecerlo, hermanos. Cristo padeció, murió, derramó su sangre para reconciliarlos con Él. Y ese ejemplo debe ser seguido, porque más antes que leímos, si Cristo padeció, Él es nuestro ejemplo, sigamos sus pisadas. Si Él venció al pecado, entonces ¿qué deberíamos nosotros hacer si seguimos sus pisadas? También hacer morir o morir al pecado, o también los cristianos deben vivir, obviamente, luchando contra el pecado. Es por eso que en el capítulo 4, todavía no llegamos a nuestro texto, porque estoy tratando de que ustedes entiendan de que por alguna razón le dice lo que le dice en esos 2 versículos que leímos. Entonces, si nosotros vamos ahora, ya estamos cerca, en el capítulo 4, vamos al versículo 1, después de decirles todo lo que Cristo viene haciendo por ellos, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, o sea que, por tanto, o de acuerdo a lo que Cristo hizo,
por nosotros, Él ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, que nosotros debemos tener el mismo pensamiento de Cristo, debemos nosotros seguir las pisadas de Cristo. Si Cristo fue contra el pecado, los cristianos deben ir contra el pecado, deben vivir de una manera diferente porque ya no viven bajo la condenación, ya no viven bajo el dominio del pecado. En la mente de Cristo estaba terminar con el pecado, vencerlo. Y ese es motivo suficiente para que también los cristianos guiados por el Espíritu hagamos morir el pecado en nosotros y dejemos que la vida cristiana empiece a mostrarse cada día más y que podamos nosotros avanzar en esas pisadas que nosotros debemos dar siguiendo a Cristo. Hermanos, nosotros vivíamos otra vida antes de Cristo. Y estos cristianos que están leyendo esta carta de Pedro no eran diferentes a nosotros. Si ustedes después en sus casas leen de los versículos del 1 al 5, ustedes van a ver que Pedro les está recordando que en los tiempos anteriores, antes de que ellos conozcan a Cristo, cuando no eran pueblo de Dios, habían vivido de acuerdo con la voluntad y los deseos mundanos. Ellos seguían los placeres de esta vida. Pero ese tiempo, el tiempo de vivir siguiendo los malos deseos, siguiendo el orgullo y las tentaciones de este mundo, había terminado para ellos. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por esos pecados. Entonces, si ustedes están unidos a Cristo, ustedes no pueden seguir viviendo de la misma manera. Tiene que producir un cambio la obra de Cristo en sus vidas. No es que solamente uno puede decir, sí, yo creí en Cristo. No, el creer en Cristo tiene que producir un cambio rotundo en sus vidas. Eso es lo que les está haciendo entender. Pedro sabía muy bien que el mundo y sus pasiones amenazaban constantemente a los cristianos. No solamente en esa época, también en la nuestra. Por eso que la palabra de Dios nos es útil todavía para nosotros. Pedro sabía eso. Pero sabiendo incluso eso, no les permite tener como excusa seguir pecando. ¿Se entiende? O sea, es como Jesús mismo dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, entonces déjense, no, oren. Pedro sabía que el maligno, que el mundo y la carne iban a acechar contra los cristianos, pero él no los excusa. Él está pidiéndoles que vivan de una manera diferente. Y los anima, hermanos, a que entiendan que el tiempo, ese tiempo que antes servían con sus cuerpos para el pecado, ahora usen el tiempo que les queda para que sirvan a Dios, porque el tiempo de la venida de Cristo, el tiempo del juicio final se acercaba. Eso es una explicación más o menos de lo que el versículo 1 al 5 trata. Él trata de hacerles entender eso. No pueden seguir viviendo. Hermanos, no pueden seguir teniendo la mente mundana. No pueden vivir según los patrones de esta vida. No pueden seguir sus concupiscencias. Tienen que imitar a Cristo. Tienen que seguir sus pisadas. Tienen que tener la mente de Cristo. Hermanos, tener la mente de Cristo lleva a los cristianos a vivir pensando en la eternidad, viviendo vidas de piedad. Porque si el cristiano que quiere tener la mente de Cristo empieza a pensar en la eternidad que Cristo prometió, eso va a producir de la misma forma una vida de piedad a los cristianos. Y eso me lleva a mi segundo punto. Vivamos con la mente en Cristo. Y si seguimos el relato previo al versículo 10, el versículo 7 del capítulo 4 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración
Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. O sea que, pueden ver, les habla de Cristo, exalta a Cristo, les muestra de cómo ellos debían ahora vivir. ¿Por qué? Porque también debían vivir ante la realidad de que el fin de todas las cosas estaba cerca. Hermanos, si ustedes ven los relatos de Hechos, de la vida de los apóstoles, nosotros podemos ver claramente que ellos realmente entendían la venida de Cristo. Ellos saben cómo lo vivían, como si fuera que mañana viene Cristo, o como si fuera que la semana que viene Cristo. O sea, sus vidas daban a entender que ellos comprendían la prontitud de la segunda venida. Es por eso que esa mentalidad los llevó a vivir para Cristo con vidas piadosas y ejemplares. ¿Por qué Pablo puede decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo? Porque ellos tenían la conciencia de que Cristo venía pronto. Y es que esa mentalidad de la eternidad, esa mentalidad de Cristo, nosotros debemos tenerla, al igual que Pedro está tratando de aconsejar a los cristianos que la tengan. Tener en mente la prontitud nos va a librar, hermanos, de las comodidades de esta vida. No nos amoldemos a este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. ¿Por qué hacer tesoros en esta tierra? Más bien hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Ellos lo entendían. Entonces, cuando Pedro le dice el fin se acerca, ellos debían entender que el regreso de Cristo realmente estaba cerca, y eso los iba a guiar a estos cristianos receptores de esta carta a vivir vidas de seriedad o con seriedad. Por eso es que dice ahí, sed pues sobrios. Si ustedes entienden que la venida de Cristo es pronto, entonces sean sobrios, o sea, estén, en otras palabras o en otras traducciones, estén firmes de mente. Originalmente esto quería decir, con respecto al término sobrio, era en contraposición a estar borracho. O sea, no estés borracho, estar sobrio. Pero con el tiempo y con otras aplicaciones también se puede entender como actúen sensatamente. Actúen, estén sobrios, actúen, vivan sensatamente. O sea que el cristiano no puede vivir una vida de una manera irresponsable y pecaminosa. Hermanos, mientras esperamos la venida de Cristo, como ellos también lo entendían, si la venida era pronto, entonces eso daba sentido a sus vidas, a poder vivir de una vida piadosa, una vida consagrada a su Señor, que venía pronto. Acuérdense de las vírgenes. Quieren ser como aquellas que estaban distraídas, que no tuvieron combustible para poder tener sus velas encendidas. Pero aquellos que realmente entienden que su venida está cerca, están ahí, atentos, atentos porque el Señor viene pronto. Entonces Pedro lo que les está animando, hermanos, es que tengan la mente de Cristo, tengan una mentalidad eterna y la prontitud de la venida de Cristo. Y no solamente se los dice acá, sino que ya se los había dicho. Él insiste en que tengan esta mentalidad, porque en el capítulo 1, versículo 13 al 15, dice casi lo mismo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, hermanos, estén firmes de mente. Hermanos, tengan en claro esto. Vuestro entendimiento, sed sobrios, lo mismo. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes ignoraban, pero ahora ciñan sus pensamientos, ciñan sus mentes. Estaban en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Se dan cuenta que Pedro repetidas veces está tratando de llamar la atención de sus oyentes, de sus lectores, para que ellos entiendan que deben vivir vidas con perspectiva eterna. Un hermano dice al respecto: el tomar las cosas seriamente es darse cuenta de que su verdadera importancia y el prestar atención a sus consecuencias en el tiempo y en la eternidad es enfrentarse con la vida no como un juego, sino como un asunto serio del cual tendremos que rendir cuentas. Hermanos, esta vida que tenemos es pasajera y es finita comparada a la eternidad. Entonces, si entendemos eso, no juguemos con la vida que Dios nos ha dado. Tomemos en serio esto porque vamos a rendir cuentas. Y entonces Pedro sigue diciendo, para que los cristianos de alguna manera vivan a la luz de la eternidad, para que estén ceñidos en sus pensamientos, para que ellos puedan tener la mente de Cristo y estén atentos a la venida del Señor. Pedro, aparte de decirles que sean sobrios, les manda a perseverar, o sea, una muestra de que realmente están viviendo vidas piadosas con la mente en lo eterno, con la prontitud de su regreso. Dice el Pedro que ellos deben estar viviendo vidas marcadas de los siguientes 3 rasgos. Velad en oración, dice ahí. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, así como Pedro, creo que todos nosotros, o al menos todos deberíamos, porque no puedo asegurarlo, pero todos los cristianos deberíamos entender o tenerlo bien claro en nuestra mente que la oración es un aspecto importante para la vida espiritual del cristiano. Todos deberíamos saberlo. Para Pedro era importante la oración, por eso les está pidiendo a sus hermanos que velen, que perseveren en la oración. Hermanos, debemos permanecer en oración. Si queremos vivir con la mente en Cristo, hermanos, ¿saben qué es lo que puede producir la oración? Es que nuestra mente y nuestra alma pueda ver a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando estamos afanados con muchas cosas, eso nos quita la mirada de Cristo. Cuando estamos tentados por las preocupaciones o por consecuencias de esta vida, o por los afanes, o por nuestra carne, no sé cuántos lo han experimentado, pero orar les hace volver a ver a Cristo. Su alma vuelve a estar en conexión con Cristo. Su mente vuelve a estar en conexión con Cristo. Su boca vuelve a estar en conexión con Cristo. Entonces la oración es importante para que nosotros podamos estar en comunión constante con Cristo. Pero también dice ahí que en los cristianos, en aquellos que velan, en aquellos que están con la mente en Cristo en la eternidad y en su pronta venida, debe también estar el aspecto del amor. Tened entre vosotros ferviente amor. Hermanos, esto también Pedro varias veces instruye a los cristianos a cultivar este amor, un amor mutuo, un amor sincero entre sus hermanos. Un amor que esté dispuesto a soportar, un amor que esté dispuesto a perdonar, un amor que esté dispuesto a acompañar a sus hermanos, un amor como el de ¿quién? Como el de Cristo. Entonces, si vamos a seguir las pisadas de Cristo, también sigamos las formas en las que Cristo nos amó, para que también nosotros podamos amar sin fingimiento, que podamos amar de una forma sincera, que podamos decirle a Dios, Dios es testigo de mi amor por ustedes, o sea, que podamos ser sinceros
en nuestros corazones y podamos crecer. Dice ahí que tened entre vosotros ferviente amor. Que podamos cultivar ese amor como el de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Y lo tercero que dice ahí, habla acerca de la hospitalidad en el versículo 9. Pedro les anima a practicar la hospitalidad unos con otros sin quejarse y sin murmurar. Los que hemos sido alguna vez hospedados sabemos lo que es eso. Hace poquito fuimos de vacaciones y estuvimos hospedados en 2 casas, en Chile y en Neuquén. Y la verdad, aunque por momentos uno se siente incómodo, pero también se llena de gozo por la entrega, la disposición, la amabilidad de esas personas que incluso capaz sin conocernos, nos abren las puertas. Entonces, ¿qué dice ahí? Sean hospedadores, hermanos, los unos con los otros. Sigamos. Si el Espíritu de Dios nos va a ayudar a pensar como Cristo y tener nuestra mente en Cristo, entonces vamos a aprender a servir a los hermanos como Cristo. Eso me lleva al tercer punto, sirvamos como Cristo. Llegamos al texto. Sirvamos como Cristo. Versículo 10. Esto es lo que leímos para comenzar. Todo eso era necesario. ¿Por qué? Porque si no entiendo mi identidad, si no entiendo lo que Cristo hizo, si no entiendo lo que Cristo espera de mí, si no entiendo que yo tengo que seguir sus pisadas, esto para ustedes o para mí, sí, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Hermanos, hay una importancia en lo que esta palabra que vamos a leer a continuación tiene, porque de esta forma estamos mostrando de que vivimos con nuestra mente en Cristo. Estamos mostrando que pensamos como Cristo. Estamos diciendo con nuestras vidas de que queremos hacer lo que Cristo hizo. Leamos entonces, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Cada uno, según o conforme al don que ha recibido, ministrelo a otros. Esa palabra ministrelo puede también ser traducida como sirva a los demás. Ministrelo, sirva. En el original tiene esa idea, entonces por eso en algunas traducciones directamente va a aparecer sirvan. Entonces, ministrelo, sirvan a los demás. O en otras palabras, el don debe ser utilizado para servir a los demás. Otra traducción, pongan al servicio de los demás el don que hayan recibido. ¿Cómo? Como buenos administradores, como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. O sea que si Dios les ha dado algo, adminístrenlo bien, úsenlo bien. Porque ¿qué dijimos hace un principio, hace un rato? Vamos a rendir cuentas. Y Pedro dice, cada uno, no hay excepción. No dice solamente, los que recibieron algún don, ministrelo. No. Cada uno. Cada uno. Según el don que ha recibido, ministrelo. Pedro está informando a sus lectores que cada cristiano, donde sea que se encuentre, ha recibido dones, capacidades de parte de Dios. Hermanos, esto capaz ustedes no lo pidieron, pero Dios les quiso conceder esos dones y lo hizo gratuitamente y lo hizo a su pueblo. ¿Para qué? Para ser usado para el avance de su reino y para la edificación de su iglesia. O sea, lo que Dios da a su pueblo, lo que Dios da a su iglesia, hermanos, lo que Dios le dio a estos hermanos
en esa época y lo que Dios nos dio a nosotros en esta época tiene un propósito de ser. Tiene que ser usado. ¿Tiene que ser usado porque el pastor lo dice? No, porque el Señor lo dice. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. Entonces, hermanos, los dones deben ser usados para el beneficio de los demás dentro de la comunidad y para que se cumpla así los propósitos por el cual Dios los ha dado. Un hermano dice al respecto: dentro de la iglesia, nadie debe contentarse o conformarse con sus propios dones, sino que cada uno necesita la ayuda y apoyo de sus hermanos. Cada uno debe esforzarse por ser un buen administrador de los talentos que Dios le ha dado. En resumen, la iglesia es un verdadero depósito de dones y talentos, nunca bajo cerrojos, sino siempre abiertos para el servicio. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios y su palabra dice. Hermanos, los cristianos que estaban dispersos en esa época y nosotros debemos poner al servicio de otros o de nuestros hermanos nuestros dones. En otras palabras, sirvamos a nuestros hermanos con lo que tenemos y con lo que somos en Cristo, siguiendo su ejemplo. Hoy, de alguna manera particular, pública y oficial, vamos a encomendar a estos diáconos pidiéndoles que pongan en funcionamiento los dones que la iglesia ha visto en ellos. Pero no pueden privarse de eso, no se lo pueden guardar. Hermanos, si alguno de ustedes puede decir, pero yo, pastor, yo no, para mí el Señor se olvidó de mí, porque yo no sé qué don tengo. Hermano, hermana, yo no te puedo decir qué don tenés, pero lo que sí puedo decir que lo tenés. Porque Dios le ha dado a todos sus hijos dones, habilidades, para que sirvan. Puede ser de una forma como estoy parado, puede ser como diáconos, puede ser en otro tipo de servicios, puede ser de la multiforme sabiduría y gracia que Dios ha derramado. Hay muchas cosas, no todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, no todos van a ser maestros, no todos, pero todos tenemos dones que debemos usarlos para el beneficio del reino de Dios y para el beneficio de la iglesia. Es más, hermano, hermana, si no sabes, no te quedes ahí esperando a ver que venga una revelación del cielo para que te diga, vos tenés el don de... No. Empezá a servir y en el servir te vas a dar cuenta y los hermanos van a ver los dones que Dios te ha dado porque se va a hacer evidente. Pero si estás esperando esa revelación que nunca va a llegar, si estás esperando que de alguna manera sientas algo para poder... Hermanos, esto es práctica. Dice cada uno según el don que ha recibido. No dice esté pidiendo, no, está diciendo háganlo, sirvan. Si quieren más dones, pídanle a Dios, pero con los que ya tienen, sirvan. Sirvan a la iglesia. Por eso es que nosotros debemos aprender del Maestro, porque el servicio no lo inventó Pedro, el servicio lo inventó Cristo. En Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, dice, cuando estaban en el aposento alto, cuando conocemos como la última cena, ¿qué hizo Jesús? Agarró una toalla, se la ciñó y entonces Él dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor y hacéis bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Así que después voy a usar la palangana de allá y todos me van a lavar los pies. ¿Está diciendo eso? No. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Si yo estoy tomando, siendo maestro y señor, estoy tomando la posición de un siervo, del siervo más bajo en una casa, entonces ustedes también tomen esa misma posición, no creyéndose superiores a nadie, sino tomando la actitud de Cristo. Dice, hagan lo que yo hice, lavar los pies, no, sirvan con humildad. Sirvan a los demás como tomándoles por mayores que ustedes, sirvan. Él nos ha dado ese ejemplo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de tener la mente de Cristo y tenemos la oportunidad de imitar a Cristo sirviendo en nuestra iglesia local. Es un privilegio que Dios le ha dado a sus hijos, a sus creyentes, a aquellos sus seguidores. Ustedes no están imitando a algún famoso de fútbol, no están imitando a algún famoso de música. Ustedes están imitando al Señor de señores, al Rey de reyes. ¿Qué mayor privilegio que ese? Hermanos, se les fue tomado en cuenta para imitar a Cristo. Él les está diciendo, hagan lo que yo hice. Otro hermano comenta al respecto, dice, Dios es el dueño de todos los dones. No nos otorga sus dones para nuestro goce personal. Los concede para el beneficio del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, los poseedores de talentos, debemos ser fieles administradores y funcionar como canales de gracia de Dios. Además, quienes poseemos dones debemos ser humildes, debemos darnos cuenta de que poseemos unos pocos talentos, en tanto que Dios le ha dado a otros los dones que nos faltan a nosotros. Todos los que pertenecemos a la iglesia cristiana debemos entonces servir unos a otros para poder beneficiarnos así mutuamente de las multiformes riquezas de Dios que Dios le ha concedido a su pueblo. Fin de la cita. Hermanos, lo que somos o lo que tengamos o lo que descubran en ustedes no es de ustedes. Se les ha sido dado. Eso debe llevarnos a entender que no soy mejor que otros, que no soy superior a otros, que necesito de los demás. No puedo ser autosuficiente, no puedo pensar que ustedes no me van a ayudar, no puedo pensar que no los necesito. Como yo no lo puedo pensar, ninguno de ustedes debería pensar que en esta iglesia, aunque de la persona que menos te imaginás, de la persona que vos decís, ¿yo qué puedo recibir de él? Sirvan y ustedes van a ver lo que van a empezar a recibir de las personas que ni siquiera se imaginaron que algo podía darles a ustedes. No subestimen los dones de Dios. No subestimen el poder de Dios, porque Dios es el que los da y Dios es el que capacita. Y recuerden también, hermanos, que Pedro dijo que el fin de todas las cosas se acerca. Y entonces, ¿no escucharon ustedes decir a Pedro, así como el fin se acerca, mejor aprovechen y disfruten de la vida, coman, beban y hagan todo lo que quieran? Vivan como puedan. El fin se acerca, pero la instrucción de Pedro o la exhortación de Pedro es que a que vivan en este mundo de una manera ejemplar y sirviendo a sus hermanos como también ellos habían sido servidos por el Señor. Ellos recibieron estos dones para el servicio. Después ustedes pueden ver a lo largo de otras cartas como Pablo también habla acerca de los dones y cuáles eran los propósitos de esos dones. Ustedes lo pueden ver en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4. ¿Y saben qué? No hay contradicción.
Dios le ha dado dones a su iglesia y lo ha dado con un propósito. Eso debe llevarnos a nosotros, como tenía que llevarlos a estos cristianos que están recibiendo esta carta, a hacer algo. Por último, el cristiano que piensa como Cristo, vive con la mente en Cristo y sirve como Cristo, llevará gloria a Dios como a Cristo. Cuarto punto, llevemos gloria a Dios y a Jesucristo. Leamos versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, y otra vez la palabra ministra, si alguno sirve, ministre, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ayer ¿qué aprendimos? Que evangelizar, ¿qué produce? ¿Qué lleva a Dios? Gloria. Hoy estamos aprendiendo que servir a los demás también lleva gloria a Dios. Y si nosotros fuimos creados para la gloria de Dios y salvados para perseguir la gloria de Dios, entonces todo lo que hagamos como cristianos debe ser llevado con el propósito de llevar gloria a Dios. Y al parecer Pedro tiene acá en mente dos grandes actividades de la iglesia, como por ejemplo la predicación y el servicio cristiano. Pero ambas actividades, tanto la predicación como el servicio en la iglesia, deben hacerse en la dependencia y poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Conforme al poder que Dios da. No conforme a sus fuerzas, no conforme a su sabiduría, no conforme a sus fortalezas, sino en la dependencia de Dios. Por eso es que cuando piden requisitos, por ejemplo, para los diáconos, ¿cuál es uno de esos? Que sea lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces toda obra debe ser llevada en la dependencia. En otras palabras, Pedro está diciendo que el que tenga el don de predicar, que no hable su propia opinión o sus opiniones personales, sino que transmita el mensaje de Dios. Y si hay un cristiano que se ocupe del servicio práctico, debe hacerlo también. Y en este sentido, hermanos, que hoy van a asumir el diaconado, esto también es para ustedes. Deben hacerlo con las fuerzas de Dios, guiados por el Espíritu Santo. El que presta servicio en este aspecto denota de alguna manera la actividad de los diáconos, pero en realidad abarca cualquier servicio cristiano dentro del contexto de la iglesia y que sirve al Señor con buena disposición y alegría. Hermanos, los que sirven deben tener mucho cuidado porque no lo deben hacer como si fuera que ellos están haciendo un favor personal y propio hacia las personas, hacia los hermanos, o como si ellos estuvieran poniendo de sus propios bienes, sino que deben hacerlo conscientes de que si dan algo o sirven en algo es porque Dios les dio primero. Ustedes van a servir de lo que Dios ya les ha dado a ustedes. Entonces, tanto la predicación como el servicio cristiano no debe exaltar al predicador o al que sirve, sino que si en algo ha de exaltarse en la iglesia a alguien, es a nuestro Dios. Él debe ser exaltado en cualquier obra, en la predicación, en el diaconado o en cualquier servicio, en el sonido, en la alabanza, en la puerta. Todo tiene que ser hecho para que no sean vistos los de la puerta, los del sonido, ni el predicador, ni el diácono, sino que sea visto nuestro Dios. Todo debe ser hecho para la gloria de nuestro Dios. Y eso también lo aprendemos de Cristo.
en Juan 17:8, en Juan 7:8, 18, perdón, Juan 7:18 dice Jesús: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿De quién está hablando? De él, porque él no buscaba su propia gloria, sino la gloria de nuestro Dios. Y en el capítulo 17, versículo 4 de ese mismo libro, de ese mismo evangelio, ¿qué dice el Señor? 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, Cristo vivió para la gloria del Padre. Entonces, hermanos, la fuente y el objetivo de todos nuestros esfuerzos o de todo nuestro servicio cristiano debe ser la misma mente que tenía Cristo, la gloria de nuestro Dios. Que podamos un día decir: Señor, te he glorificado en la tierra. Pero obviamente Cristo lo puede decir, porque Él efectivamente lo ha hecho. Uno lo puede decir: sí, pero estamos lejos de Cristo. Pero sigan sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Debemos llevar gloria. Y déjeme hablarle a aquel que está sin Cristo esta mañana. Amigo, amiga, fuiste creado para honrar y glorificar a Dios, aunque no lo hayas sabido. Dios nos creó para su gloria, para que andemos con Él, para que lo honremos, para que lo conozcamos. Y si no tienes a Cristo, es imposible que vos agrades o que glorifiques a Dios. La única forma de que un ser humano pueda glorificar a Dios es que se una a aquel que ya lo ha glorificado. Entonces, debes entender esto en esta mañana. Cristo, por medio de esto que estamos nosotros hablando, te está llamando a que te unas a Él, a que puedas perseguir la gloria de Dios junto a su pueblo. Pero ¿cómo podés unirte a esto? Por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. Porque nosotros no hemos hecho otra cosa para unirnos. Lo único que hemos hecho es lo mismo que confiar en la obra de Cristo. Amigo, amiga, niño, grande, quien seas, debes arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Y te aseguro que por la eternidad vas a glorificar a Dios. Pero si rehusas venir a Él, también puedo asegurarte, no porque sea profeta, sino porque simplemente leí la Biblia y dice que si rehusas creer en Cristo, vas a pasar una eternidad lejos de Cristo en un lugar llamado infierno. Y yo te aseguro que mejor es estar en la presencia de Dios, sufriendo incluso en esta tierra, esperando la venida de Cristo que nos va a llevar a su gloria, que ser rechazado por Cristo, incluso en esta tierra, y después cuando Él venga a juzgar al mundo con justicia. Así que, amigo, amiga, considera tu eternidad. Cristo te está llamando a que confíes en Él. Hermanos, nuestro Dios guíe nuestros corazones y nuestras mentes a meditar en este día y en la semana a quién le estamos dando nuestros dones, a quién estamos sirviendo con las habilidades que Dios nos ha dado. Porque, como te dije, las tenés habilidades, tenés dones que Dios ha permitido que los tengas, pero ¿lo estás usando para el Señor? ¿Lo estás usando? ¿O es que lo estás usando más bien en el mundo para satisfacer al mundo? ¿O lo estás usando para tus propios beneficios? ¿O incluso en tus temores lo estás ocultando? Como has visto y has escuchado, los dones tienen que verse, los dones tienen que exhibirse, los dones tienen que ser puestos en funcionamiento.
pero para la gloria de Dios y entre la comunidad de creyentes. Y si lo estás usando para el mundo, vas a recibir recompensa del mundo, pero no de Dios. Si lo estás usando para vos mismo, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir orgulloso de tus logros, pero Dios te va a rechazar. Debes usarlo para el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Recuerden, hermanos, hermanas, Pedro dijo, el Señor viene pronto, su venida está cerca. Hermano, hermana, piensa como Cristo, piensa como Cristo. Pon tu mirada y tu mente en Cristo. Hermanos, sirvan como Cristo, sirvamos como Cristo. Entonces, solamente entonces vamos a ser llamados siervos, siervos que llevan la gloria a su Señor. Pensemos como Cristo. Y hablando un poco de esto, voy a leer rápidamente algo que compartieron en un grupo de pastores acerca de cómo nosotros nos vemos o cómo es que nosotros nos sentimos o cómo es que nosotros actuamos como miembros de Cristo. Y como tenemos que evaluar nuestros dones y como tenemos que evaluar nuestra actitud hacia Cristo y hacia la iglesia, vi conveniente poder leerles esto que dice ahí. ¿Qué tipo de miembro eres? ¿Qué tipo de miembro eres? ¿Provocas alegría o queja? Y entonces citan esto. Alguno de ustedes, Dios quiera que pueda decir esto. Soy un miembro que trae alegría. Soy un miembro que atiende, que animo, que habla la verdad en amor. Soy un miembro que ora por los demás, que sirve. Soy un miembro paciente, que guardo la unidad. Soy enseñable. Soy un miembro que sacrifica sus intereses personales por el bien común. O soy un miembro que se queja. Soy un miembro ausente. Soy un miembro que desanima, que murmura. Soy un miembro que no ora por los demás, que busca ser servido, impaciente con los demás. Soy un miembro que provoca división, que no cree que pueda aprender de otros y que eleva sus intereses y sacrifica el bien común. Y termina diciendo, medita, ¿qué tipo de miembro soy? Hermanos, hace 2 domingos Dios nos habló, obviamente por medio de los hermanos, de cómo debíamos vivir como una comunidad de discípulos. Y hoy también lo estamos aprendiendo, una comunidad de discípulos. El domingo pasado el Señor nos exhortó a no vivir un cristianismo a medias, a no ser tibios. Hoy entiendo que en una comunidad de cristianos, de discípulos, que viven con los ojos en su maestro, siguiendo las pisadas de su maestro, imitando su ejemplo, poniendo a su disposición sus vidas rescatadas y capacitadas por él para servir a los que él salvó con los dones que él les dio para que en su iglesia, hermanos, llevemos gloria a Dios. Para que en su iglesia Dios se agrade. Hermanos, consideremos las capacidades que Dios nos ha dado y qué estamos haciendo con ellos. Y termino con este versículo, Iglesia Cristiana de la Gracia Puerto Madryn. En Juan capítulo 12, versículos 25 y 26 dice, para nosotros, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? ¿Está ahí, no?
allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Que el Espíritu Santo, hermanos, haga en esta iglesia más siervos para la gloria de nuestro Dios.